Diálogos con Éride, una producción de Intelivoz. Hoy vamos a hablar de Caramelos con espinas, de René Pérez Pérez. Es una novela publicada por Éride Ediciones, con prólogo de Asier Aparicio, y que mezcla realismo, humor y drama a lo largo de varias décadas de vida de sus personajes. La historia gira en torno a un pequeño grupo de protagonistas: Daniela, Genaro, Tomás, Gonzalo y Armando, y se articula alrededor de un tema muy claro: cómo el amor, la culpa y la necesidad de protección pueden convertirse en auténticos caramelos con espinas. Son experiencias dulces, deseables, pero que a la vez hieren y dejan marca. Vemos la trayectoria de Daniela desde su juventud como artista de revista, llena de éxito, fiestas y excesos, hasta convertirse en madre, dueña de una pequeña tienda de chucherías y víctima de una sucesión de tragedias que tienen que ver con un incendio, un hospital y la fragilidad absoluta de la vida de su hija. En paralelo, conocemos a Genaro, un tipo bonachón y acomplejado que termina aceptando a la fuerza un trabajo de espía para su empresa, siguiendo a un supuesto defraudador, Tomás. Y a través de Tomás aparece la figura de Gonzalo, el médico que se presta durante años a firmar partes de baja y pruebas que no existen, hasta que ese juego de favores se convierte en una cadena de decisiones con consecuencias irreversibles. Más adelante, Armando, que investiga el caso, reconstruirá esa madeja de mentiras, informes médicos, burocracia y culpa. Uno de los rasgos más originales del libro es su narrador: un cactus, un Astrophytum ornatum que convive con Genaro y que observa el mundo humano con una mezcla de ingenuidad, sarcasmo y ternura. Ese cactus, que repite una y otra vez, y yo no lo entiendo, se convierte en testigo privilegiado de la voracidad, los extremos, la soledad y también la capacidad de amor de los humanos, y le da al libro un tono muy particular. El prólogo lo resume bien. René Pérez Pérez tiene una prosa cuidada, correcta, con una sintaxis clara, y nos conduce por un universo pequeño en personajes pero rico en matices, como en las novelas de Austen o las hermanas Brontë, aunque en un contexto completamente contemporáneo y español. Hay variedad de épocas y lugares, como el fluir de un río a lo largo de 3 décadas, pero siempre seguimos de cerca a las mismas figuras, viendo cómo cambian, cómo se equivocan y cómo cargan con las consecuencias. El primer gran acierto es, para mí, el narrador cactus. Funciona como ese extranjero clásico de obras como Cartas Marruecas o Sin noticias de GURB. Alguien de fuera, que no comparte nuestras inercias sociales y que por eso puede comentar con mucha libertad lo que hacemos. Desde su tiesto, el cactus se permite cuestionarlo todo: la forma en que comemos, el consumo, las desigualdades, la manera absurda en que algunos se destruyen y otros malviven sin comer, la obsesión con el sexo, la crueldad involuntaria, la burocracia, la corrupción pequeña de cada día. Lo hace con humor, pero también con un fondo ético muy claro. Segundo punto fuerte: los personajes están muy bien dibujados y tienen recorrido. Daniela evoluciona desde la joven despreocupada, casi un Peter Pan de la farándula, que vive para el aplauso y se aprovecha de los hombres, hasta una madre completamente volcada en su hija, marcada por la pérdida de sus padres, por el accidente en la tienda y por la experiencia de vivir literalmente en un hospital. Tomás pasa de ser un hombre corriente, trabajador, a alguien devastado por el coma de su hija, que se desconecta de la vida social y del trabajo, y que se queda atrapado en una mezcla de depresión, culpa y dependencia de las ayudas. Y Genaro es quizá el personaje más entrañable. Un hombre bueno hasta la ingenuidad, que termina involucrado en algo para lo que no vale, que sufre, que siente que no encaja, y al que el propio cactus admira y quiere de una forma muy intensa. Tercer punto fuerte:
el tono híbrido. El libro se mueve con bastante soltura entre el costumbrismo humorístico, esas escenas de barrio, de piscina, de vecinos, de comercios y peluquerías, y momentos de drama muy serio. El accidente mortal de los padres de Daniela, el incendio de la tienda, el coma de la niña, el hospital, el seguimiento del presunto defraudador y la investigación posterior. Hay escenas que podrían ser de comedia costumbrista pura y otras que se leen casi como un informe de novela negra o de denuncia social sobre el fraude a las mutuas y la responsabilidad de los médicos. Esa mezcla hace que la lectura resulte entretenida, pero también deje pozo. Cuarto punto fuerte. El tema central, el amor, está tratado con menos ñoñería de la que podría sugerir la frase «Lo que mueve el mundo es el amor». Es el propio Cactus quien dice, en el último capítulo, que el amor es lo que origina buena parte de los conflictos, que desencadena problemas, pero también es lo que mueve conductas, une a las personas y da sentido a la existencia. A lo largo del libro vemos muchas formas de amor. El amor de Daniela por su hija, el de Tomás por Esperanza, el de Genaro por su madre, el cariño que le tiene el Cactus a Genaro, incluso los intentos torpes de ayudar de algunos personajes secundarios. Y también vemos lo que pasa cuando ese amor se desfigura. La sobreprotección, la mentira por compasión, el chantaje emocional, el miedo a enfrentarse a la verdad clínica. En cuanto al estilo, si pensáis en el libro desde el punto de vista de la experiencia de lectura, yo diría que es una novela muy accesible y agradecida para un club de lectura. La prosa es limpia, los diálogos fluyen bien, las escenas se visualizan con facilidad y el humor del Cactus, de Genaro y de los secundarios aligeran bastante la dureza de algunos pasajes. No es una novela experimental, sino una narración clásica, bien estructurada, que permite detenerse en los personajes y comentar sus decisiones, casi como si fueran conocidos del barrio. Si tuviera que resumirlo para cerrar, diría algo así. Caramelos con espinas es una historia sobre cómo los afectos que más nos sostienen son también los que más pueden dañarnos cuando se mezclan con el miedo, la culpa y la necesidad de mentirnos a nosotros mismos. Y lo hace con una mezcla muy particular de ternura, humor y crudeza, y con un narrador Cactus que, te guste más o menos, no se olvida fácilmente. René Pérez Pérez nació en Palencia en 1975 y reside también allí en la actualidad. Estuvo inicialmente orientado hacia Bellas Artes, pero finalmente se formó como arquitecto técnico y ha ejercido como tal y como formador en diversas materias profesionales, por cuenta propia. Aunque se despertó antes al mundo del dibujo que al literario, una vez descubierta la escritura, se volcó en ella con intensidad y constancia. Hasta la fecha de esta edición cuenta con 3 novelas. La piedra de las ranas, 2007. Caramelos con espinas, 2020. Y El destino escribe en cuadernos dorados, 2022. Además de varios relatos cortos premiados y publicados en antologías de certámenes internacionales y nacionales. El propio autor se define, y así lo presentan sus editores, como un amante inquieto de la actividad literaria y cultural, implicado en distintos ámbitos creativos más allá de la novela. La publicación de Caramelos con espinas en Éride Ediciones y prólogo de Asier Aparicio consolida un proyecto narrativo que combina sensibilidad popular, humor y preocupación ética. Diálogos con Éride, una producción de Intelivoz.